Un cordial saludo a los estimados amigos y amigas de este canal, gran canal TVX, en Canal 23 en televisión abierta y cable claro, y en el Canal 28 en Tigo Digital. También un saludo a los estimables amigos del Facebook y de YouTube, que este programa de Aclarando Conceptos sube un par de días después de la primicia de esta noche. La guerra y la paz, la política y las inversiones en nuestro país. La guerra y la paz tienen que analizarse desde su propia perspectiva y no sacarlos de contexto. Teniendo la guerra un componente civil y otro militar, ambos sectores han sido solidarios en el comportamiento aplaudible y también en la culpabilidad de las acciones negativas. Echarle la culpa de la guerra únicamente a los militares de ambos bandos que participaron en ella, de parte de los civiles que también participaron, aunque no se involucraron en acciones militares ni arriesgaron su vida, es un planteamiento acomodaticio e incorrecto. En ese análisis histórico, la derecha fue más injusta que la izquierda con su brazo armado. Todo lo que se le otorgó al FMLN para desmovilizarse fue a expensas de la Fuerza Armada. Y lo digo con toda claridad. Lo que se le ofreció al frente fue mayor que sus propias exigencias, otorgándole concesiones extras como un ofrecimiento adicional de eliminar de la Constitución el carácter permanente de la Fuerza Armada, que el frente no era punto de honor eso, y era un agravante adicional porque fue ofrecido por el presidente constitucional de la República, que era al mismo tiempo el comandante general de la Fuerza Armada. Quitarle ese carácter permanente no se logró por una reacción tardía pero a tiempo del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, quedando resumida la función de este en el artículo 211 de la Constitución Política. La Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Es obediente, profesional, la política y no deliberante. Sus funciones, la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio, el mantenimiento de la paz interna en tiempos excepcionales, el cumplimiento de la Constitución a disposición de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial y en las obras de beneficio público que le encomiende el órgano ejecutivo y auxiliar a la población en casos de desastre nacional. Siendo la Fuerza Armada una institución profesional altamente capacitada, disciplinada, con respecto a la jerarquía, debería incrementarse su función de beneficio público. Sanidad militar, alfabetización, reforestación, obras de infraestructura, etcétera, algo que ya se está haciendo, pero hay que incrementarlo. En los acuerdos de paz, la derecha civil utilizó una hábil maniobra, y lo digo con naturalidad porque mi programa es aclarando conceptos y no escondiendo realidades. La concesión de la derecha civil fue a expensas totalmente de su Fuerza Armada, y su brazo civil no se dio nada, sino que al contrario solidificó su poder gobernándolo por 20 años y dispuesto a recuperarlo en las próximas elecciones. Quiero hacer ahora una acotación. Tanto la Fuerza Armada como el FMLN han cumplido con los acuerdos de paz. La primera como una institución permanente al servicio de la nación y el segundo como un partido político que respete el sistema democrático establecido. Es injusto señalar con menosprecio situaciones bélicas que se encuentran definitivamente superadas y que fueron en su momento realidades que hoy forman parte de nuestro pasado. Los civiles que no combatimos no podemos ser acusadores de los combatientes cuando todos hemos sido solidariamente culpables de la guerra, hayamos participado o no militarmente en ella. Que no se repite el mensaje del poeta: combatientes sin prestigio y cobardes prestigiosos. Tal parece que en principio ser valiente es oneroso. Por otro lado, el FMLN, al igual que Arena, son reales posibilidades de gobierno y dependerá su triunfo de quien obtenga mayor aceptación popular. Hoy está una tercera fuerza, Unidad, que al menos desde la perspectiva de las encuestas del diario de hoy, también es una real posibilidad de triunfo y casi probabilidad. La encuesta es del diario de hoy, la hemos visto varias veces, y lo que la hace más creíble, a no ser que el diario de hoy se ha alejado de la derecha tradicional o no le gusta el candidato de Arena, Norman Quijano, hasta el punto de desprestigiarlo,
indirectamente, aunque sea a través de las encuestas, y llevándose de encuentro a Arena. Quiero hacer una acotación personal. Para mí, Norman Quijano es el mejor candidato que Arena pudo escoger. Y si al diario de hoy no le gusta el candidato, que mejor se dedique a multiplicar aún más sus ingresos, los cuales están libres de todo impuesto, ya que el diario de hoy no paga IVA, no paga renta y no paga ni impuestos de importación, el DAI, tanto en los gobiernos anteriores como incluso en este. El miedo no es cosa buena. No solo confunde al elector, sino que hace que el empresario huya de un espectáculo inexistente. Y por ello han hecho invertir fortunas a medianos empresarios en mercados internacionales turbulentos sin tener experiencia en ellos, jugando en ligas mayores y sin árbitro a su favor, cuando han estado tradicionalmente jugando en ligas infantiles en nuestro país y con árbitros benevolentes. Fuera de los grandes inversionistas salvadoreños, avesados en invertir en el mercado internacional, con enormes contactos políticos en países externos, incluso mayor que aquí, los medianos que los han seguido, que han invertido afuera, han perdido una gran parte de sus inversiones y seguirán perdiendo si no afinan su puntería. Los que siguen invirtiendo acá no les ha pasado nada excepto incrementar sus ganancias. Por eso el fantasma nacional es electoral. Los verdaderos monstruos se encuentran ahora en los mercados internacionales, aunque hay también falsos fantasmas. Los que llamamos aquí nosotros en El Salvador el petate del muerto, que salen a relucir siempre que hay elecciones, aunque remozándolos y cambiándolos de colores cuando los paradigmas anteriores han sido desenmascarados como falsos. El problema es que mucha gente vuelve a caer tropezándose con las piedras que siguen siendo las mismas, aunque han sido remozadas y cambiadas de lugar y unas veces de color. El triunfo del Frente en el 2009 hizo que luego de una campaña de miedo preelectoral, continuara una campaña permanente que todavía continúa y que ya entró al 5º año metiéndole miedo al inversor salvadoreño y al capital internacional, uniéndose coherentemente los medios, la derecha política y la derecha económica. Hago una pregunta, o varias. ¿Cuántos de los paradigmas anunciados en el 2008 y 2009 se cumplieron? ¿Dónde está incorporado en nuestro país y en nuestro gobierno el socialismo del siglo XXI? ¿Dónde está la expropiación de propiedades? Porque si antes no se cumplieron, ahora se cumplirían los nuevos paradigmas. Después de 5 años de negarse a invertir, o mejor dicho, de invertir tan solo lo necesario para mantener sus negocios funcionando en su punto de equilibrio, y a la par de eso el desvío de inversiones a otros países, incluyendo Cuba y Nicaragua, y la venta de sus negocios monopólicos a valores generosos, ya que incluyó mantenerle los privilegios y subsidios al nuevo comprador, los cuales habían ellos obtenido con sus influencias. Aún así, el dinero recibido no se invirtió mayoritariamente en El Salvador. No hubo así inversión extranjera, tan solo cambió de mano la propiedad. Ahora, propiedad de extranjeros, muchos de ellos colombianos. Las elecciones del 2014 nos ofrece una alternativa triple, todas con posibilidades de ganar. Las otras 2 candidaturas, que hacen 5 en total, solo diversifican el folclore, sin ninguna posibilidad de triunfo. Yo hubiera dejado dichos partidos, estos 2 complementarios, como un consejo, para competir en las elecciones legislativas, donde podrían acceder a la Asamblea Legislativa usando la representación proporcional y la elección por residuos de las 84 plazas disponibles, como lo decidió finalmente el CD. Al menos podrían permanecer en la palestra y tratar de aumentar su caudal poco a poco. Participar en las elecciones presidenciales lo llevará lamentablemente a su desaparición. Los 3 candidatos grandes tienen todos posibilidades y los ataques se arreciarán contra ellos. 13 es un buen número de participantes. Ojalá que se mantenga. Al menos es mejor que 2, que tiende a acentuar la polarización ya de por sí elevada en nuestro país. La lucha por el poder no se está haciendo por intermedio de una lucha armada, sino por una contienda electoral, cívica y democrática amparada en nuestra Constitución política. Eso hay que verlo claro,
porque por ello el poder total no está en juego, ya que se encuentra repartido en los diferentes grupos que lo detentan, propio de una sociedad establecida, empresa privada, medios publicitarios, poder financiero, fuerza armada, gremios, iglesias, transnacionales, marco legal establecido, etcétera, etcétera. Y óigase bien, si se ve la estructura de lo que acabo de mencionar, la mayoría de estructura participando como fuerzas de derecha. Si hubiera sido un cambio violento, el cambio de gobierno, y se hubiera logrado a través de una lucha armada, todo el andamiaje legal y la lucha por el poder total se hubieran encontrado en entredicho. Ahorita lo que hay es un proceso electoral. Solo el gobierno saliente se encuentra en juego. ¿Para qué tener miedo? ¿O por qué tenerlo? Todo sistema tiene sus cláusulas de salvaguardia y nuestro sistema constitucional vigente, producto de los acuerdos de paz, tiene un sistema de protección adicional. De esa forma, el proceso de reformar la Constitución se hace complicado en los artículos simples y se vuelve imposible de reformar en los artículos fundamentales. No se puede tener mejor garantía constitucional a la par de disponer de una fuerza armada política y obediente, constitucionalmente obligada a cumplir la Constitución a disposición de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. En efecto, el último inciso del artículo 248 de la Constitución Política se establece: no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿A qué tanto temor entonces? Para aquellos que no hemos estado nunca a la sombra del poder y que nunca nos hemos lucrado de ese poder, no nos atemoriza que gane un partido, que gane el otro, sobre todo con el cerrojo constitucional que evita el cambio fácil de la Constitución y que nulifica cualquier intento de un cambio oneroso del sistema. El artículo 85 de la Constitución Política dice que no puede reformarse ni siquiera con el voto unánime de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa y manifiesta que el gobierno será siempre republicano, democrático y representativo. Fuera de ello, los artículos 87 y 88 tampoco pueden reformarse. Artículo 87, inciso primero. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. Artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Alguien podría decir, ¿y si se respeta la Constitución? ¿Y si un presidente realiza acciones de hecho? Esto no puede darse, ya que llegar por la vía electoral significa que el poder real se encuentre incólume y debidamente repartido, e históricamente la mayoría en manos de la derecha. Nadie puede abrogarse funciones dictatoriales, ya que los organismos garantes del respeto constitucional se encuentran intactos. Un funcionario que pretenda hacerlo, lejos de aumentar su poder o perpetuarse en él, conseguiría lo contrario, incluso el ser depuesto y desprestigiado. Yo no conozco a nadie que crea estar dispuesto a ello. Yo sería también uno de los primeros en gritar que se destituya. En esto es necesario aclarar otros conceptos. A. Toda guerra es impuesta y se cataliza por condiciones específicas, donde B. Todos hemos sido solidariamente culpables, y C. Toda guerra tiene un componente civil y otro militar donde ambos participan. En tiempo de guerra, el que arriesga su vida en aras de sus principios merece respeto y está por encima del civil que participa en la guerra sin arriesgarse y muchas veces fuera del país, atizando la guerra, pero lejos de ella. En tiempo de paz, la sangre del combatiente se transmuta por la tinta de reconstructor, de reformador, del hacedor de paz. En tiempo de paz, el violento, si es un transgresor de la ley, merece ser señalado y castigado. Aunque la guerra es destrucción, sangre, dolor, luto, miseria y algunas veces excesos, y muchas veces tristemente necesaria para lograr la paz. Lo interesante es sacar el beneficio resultante de la escalada bélica finalizada.
No podemos volver al pasado y evitar el conflicto, pero sí podemos sacar experiencia del mismo y volvernos más capaces, más pacíficos, más justos y también más solidarios, y ver al futuro porque hacia él nos dirigimos inexorablemente. Y de esa guerra obtuvimos los acuerdos de paz, la instalación de nuestro sistema democrático, la libre expresión de las ideas, al menos con una libertad no vista nunca antes, la participación de las diferentes ideologías en la contienda electoral, sin ninguna limitación que perjudique la inclinación popular, siempre y cuando los partidos contendientes acepten la democracia participativa y la Constitución de la República, elecciones libres, asamblea multipartidista, etcétera, etcétera. Tenemos que continuar a la perfectibilidad de los acuerdos, buscando los puntos de unión que nos converjan, administrando nuestras diferencias y tolerando nuestras divergencias. Este procedimiento, sin embargo, de criticar las acciones militares de la guerra, analizándolas desde una perspectiva de paz al finalizar el conflicto bélico, es injusto y generalmente es esgrimido por los políticos civiles que participaron en la guerra, pero no se involucraron militarmente en ella y tampoco arriesgaron su vida. En cuanto a las inversiones, los mercados internacionales se encuentran turbulentos, no hay inversiones seguras, sobre todo si se busca al mismo tiempo rentabilidad. Todas las bolsas del mundo industrial se encuentran cambiantes y para capitales relativamente pequeños como los nuestros, solo existe una tranquilidad suficiente en mini mercados como el nuestro. En caso de crisis mundial o bullas y conflictos es conveniente quedarse en casa. Claro, como medida de salvaguardia económica siempre es conveniente no tener todos los huevos en una misma canasta. Entendido esto, no solo en diferentes empresas, sino también en diferentes países, pero haciéndolo sin una cuantía exagerada, como una política de seguridad adicional, más bien que una inversión atolondrada de pánico o huida que se agrava porque el mercado internacional está todavía incierto y harto complicado y no da rentabilidad segura. Y los intereses están por el suelo. Vimos la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, reventada en el 2008 y 2009, de la cual no ha salido todavía a los Estados Unidos. Y la crisis del euro del 2012 y 2013, y que continuará en el 2014 y 2015. La exagerada y súper pesada deuda externa de los Estados Unidos ponen a su gobierno en la insolvencia, como lo está ahora. El país más rico del mundo sin dinero para abrir sus parques de atracciones turísticas. Y eso que es el dólar, sin respaldo, la moneda que se recibe y se acepta como dinero pleno en todo el mundo. Pero eso no será eterno. Cuando el dólar no se acepte o se pida su respaldo, ahí vendrá la verdadera crisis mundial de la cual el mundo colapsaría y se levantaría, si acaso lo hace, totalmente diferente. Pero volvamos al presente. En el próximo pasado, muchos inversionistas, huyendo de un monstruo nacional imaginario, invirtieron en la supuesta tranquilidad del mercado internacional y perdieron gran parte de sus inversiones. Otros invirtieron en propiedades caras en los Estados Unidos, perdieron en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en el juego de monedas, en todos los mercados internacionales. Muy por el contrario, la banca local se encuentra estable. Los depósitos a plazo en cantidad significativa reciben tasas de interés al menos por encima de los intereses internacionales. Todas las acciones en la bolsa de valores han dado rentabilidad. Hasta la oveja negra de la bolsa, CAES, que ya prometió al fin repartir utilidades y que ha declarado ganancias del 6.67%, tal vez evitando nuevos pleitos de los accionistas minoritarios que están en efervescencia de iniciar un nuevo juicio, esta vez mucho más fuerte y con mayor número de abogados, si las utilidades no empiezan a repartirse este año en cantidad apreciable como ha sido prometido. Y en Europa y Estados Unidos las propiedades automáticamente desplomaron su precio. Aquí los precios de las propiedades continúan subiendo y la burbuja salvadoreña tiene cuero de elefante. No colapsará tan fácilmente porque está artificialmente y políticamente protegida y blindada. En resumen, dejen de tener miedo a la política y a las inversiones en nuestro país. El mundo está convulso y el mejor país del mundo es El Salvador, al menos para los salvadoreños. ¿Saben cuál es lo mejor de todo? Es que El Salvador es nuestro. Muchas gracias.